con ustedes hoy una nueva reflexión. Como cada miércoles estoy compartiendo reflexiones que están relacionadas directamente con el motivo de oración, de la oración congregacional de cada semana. Como ustedes saben, hemos orado por 2 semanas, por 15 días, hemos estado clamando al Señor por un mayor conocimiento de Él. Amén. Y el domingo culminamos ese tiempo de oración y comenzamos el día lunes clamando al Señor por un mayor entendimiento de su palabra. Todo está relacionado de alguna manera, por supuesto, al conocimiento de nuestro Señor. Y todo esto está ligado, ustedes recuerdan que cuando comenzó el año 2021, en esas primeras reuniones del año, o en la primera reunión del año, en esta iglesia no lanzamos ningún decreto ni ninguna eh, afirmación declaratoria, sino más bien le pedimos al Señor, y es mi anhelo como pastor, y quise transmitirles a ustedes ese anhelo, que cuando termine el 2021 y el 31 de diciembre miremos hacia atrás en ese año, podamos decir que hemos crecido en ser más como Él. Amén. Esa es la meta que tenemos, ¿no? Después cada uno tendrá sus metas personales, tendremos otras metas como iglesia, pero la meta principal es ser más como nuestro Señor. De hecho, esa es la meta que el Señor tiene con todos nosotros, ¿no? Formar en nosotros su carácter, el carácter de Cristo, lo que el Señor va haciendo cada día con cada uno de nosotros. Amén. A veces uno se pregunta, ¿por qué estoy atravesando esta prueba, ¿no? ¿O por qué el Señor permitió esta situación en mi vida? Bueno, quiero decirte, hay una respuesta rápida, inmediata. Puede haber otras muchas razones, pero hay una inmediata y que sé que no es equivocada, y es que el Señor está formando su carácter en tu vida. Amén. Él está formando tu corazón, Él está produciendo en tu corazón fe, paciencia, mansedumbre. Amén. Son las cosas que el Señor, humildad, todo lo que el Señor va haciendo en el corazón del creyente, de sus hijos. Y vuelvo a lo que quería decirles en cuanto a la reflexión del día de hoy. Está ligada a la oración de esta semana. Esta semana clamamos al Señor por tener un mayor entendimiento en su palabra o de su palabra, y sin dudas es un proceso que lleva toda la vida, ¿no? Todos los días uno descubre algo nuevo que conoce del Señor, y lo hace por medio de las Escrituras. La fuente inagotable para conocer el carácter del Señor está en la palabra. Yo suelo no confiar mucho en esas personas que presentan a Dios desde su propia experiencia, sino confío cuando alguien me presenta el carácter de Dios por medio de la revelación de Dios, que es la Biblia. Porque la verdad es que aquí podríamos coincidir que cada uno de nosotros tiene experiencias personales con el Señor, pero no podemos hacer una doctrina de nuestra experiencia personal con el Señor. La doctrina es la bíblica y es la que el Señor ha revelado para todo su pueblo. Amén. Entonces, si anhelamos conocer a Dios como hemos orado hace 15 días atrás, oramos a lo largo de esta semana por un mayor entendimiento de su palabra, porque en su palabra se revela el carácter de nuestro Dios. Amén. En la palabra conocemos todos los detalles de ese misterio que es Dios, en el cual debemos sumergirnos como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? Y sé que muchas veces pareciera insondable, pero Dios se nos va revelando. Y mucho más cuando clamamos a Él y le decimos, Señor, te quiero conocer. ¿O no? Dios se revela. Miren, indudablemente Dios contesta esa oración. A nadie que se acerca al Señor diciéndole, Señor, te quiero conocer, anhela mi corazón conocerte más, Dios le va a dejar sin respuesta. Dios va a responder esa oración porque Dios es bueno y es un Padre bueno, y Él revela su carácter a sus hijos porque sabe que en esa revelación de su carácter nuestra vida comienza o camina en ese proceso de santificación que está directamente ligado al temor de Dios. Y hoy vamos a hablar por un momento de eso.
Dice Salomón, dice el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Cuando uno conoce el carácter de Dios, cuando uno se le revela por las Escrituras al Señor, cuando uno entiende los atributos del Señor, su corazón, sin dudas, se humilla ante ese Dios y comienza a recibir toda su enseñanza. Amén. Viene el temor de Dios, que no es miedo, aunque no está mal que parte de eso sea el miedo, porque estamos frente a un Dios santo. Pero el miedo es quitado de nuestro corazón, ¿por qué? Porque Cristo es quien nos ha librado de la ira. Amén. Entonces ese temor se convierte en un temor reverente. Ese temor en el que, como yo decía hace poco en un mensaje, no debemos, la palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y yo decía, es importante entender que sigue siendo un trono a donde estamos acercando, y el que está sentado en el trono sigue siendo un rey. Y es el rey de la creación, es el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Y aunque nos acercamos confiadamente por medio de la obra de Cristo, como cantábamos en el himno recién, por ese glorioso intercambio, nos podemos acercar confiadamente, pero sigue siendo un rey. Y debemos acercarnos como buenos súbditos de ese rey en reverencia a ese rey. Amén. ¿Para qué? Para adquirir los beneficios, el gozo, la paz, para estar en paz con ese rey. Entonces, esa paz que conquistó Jesús en la cruz para nosotros es la que nos permite acercarnos con confianza, pero a la vez con ese temor reverente delante del Señor. Entonces, quiero hablarles hoy de la recompensa, es el título de la reflexión de hoy, es la recompensa de los que buscan sabiduría. La recompensa de los que buscan la sabiduría del Señor, el entendimiento. Recuerden, estamos orando esta semana por un mayor entendimiento. Así que vamos a encontrar en las Escrituras los beneficios, las bendiciones que Dios da a los que buscan, a los que anhelan el entendimiento de Dios. Amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 2 y voy a ir leyendo, lo pueden leer aquí en la pantalla conmigo. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, en esa traducción. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, recibe mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Amén. Hasta ahí. Vamos a ir por partes. Vamos a estudiar hoy hasta el versículo 15, pero vamos a ir por partes. Oremos. Señor, te doy gracias por poder reunirme como oramos al comienzo con mis hermanos para adorarte, para meditar en tu palabra, para conocerte más. Señor, que sea hoy tu nombre santificado en este tiempo de exposición bíblica, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos con un corazón atento y receptivo a tu palabra y que me permitas, Señor, en tu misericordia y por tu gracia, exponer con fidelidad tu palabra, Señor, para edificar y bendecir a tus hijos, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en estos primeros 5 pasajes, o más bien en los primeros 4 versículos, vamos a encontrar varias actitudes que debemos tener como creyentes, como hijos de Dios, para poder crecer en el entendimiento, en la sabiduría del Señor. Noten cómo comienza el versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Escuchen, hermanos, está hablando un padre bueno, ¿no? Noten cómo comienza la palabra diciendo, hijo mío, ¿no? Y así nos trata el Señor, como hijos amados, como hijos que si escuchamos su palabra, sus advertencias, su enseñanza, vamos a ser bendecidos. Amén. Y así como Salomón
también lo escribe en referencia sin duda a sus hijos. Podríamos nosotros hoy también decirle a nuestros hijos de la misma forma, ¿no? Los que son padres podrán decirles, hijos míos, atesorá mis consejos, porque van a ser para tu bien, ¿no? Nunca un padre da consejos para el mal de sus hijos, al contrario, son mandamientos y consejos, enseñanzas para el bien de nuestros hijos. Amén. Pero la diferencia con ese Padre eterno y Dios creador todopoderoso y nosotros es que nosotros podemos confundir en el dar consejos o en el dar mandamientos, pero Dios no se equivoca. Dios es la fuente de toda sabiduría. Su palabra es la fuente de toda sabiduría. Entonces, necesitamos anhelar en nuestro corazón el recibir sus palabras. Amén. Entonces, vamos notando los requerimientos. El primero, recibir. Necesitamos recibir con gozo la palabra del Señor. Necesitamos recibir. ¿Qué es? Necesitamos tener un corazón receptivo a la palabra. Ahora, convengamos en algo. Naturalmente, en nuestra naturaleza caída, no queremos recibir la palabra de Dios. Como dije al comienzo de la reunión, es pura obra de gracia de nuestro Señor para con nosotros. Por medio del Espíritu Santo, poniéndonos nosotros un corazón receptivo a su palabra. Amén. Y yo no sé a cuánto les pasó, pero a mí me pasó que quizás les han predicado la palabra por mucho tiempo y no la entendían o no tenían interés ni de escucharla. O a veces se sentaban con algún creyente, ustedes antes de, o yo antes de ser hijos del Señor, y te iban a hablar del Señor y decían, no, hablemos de todo, pero no me hables de la Biblia. O quizás alguien hoy te lo dice, ¿no? Hablemos de todo, pero no me hables de la Biblia. Bueno, la obra del Señor en el creyente pone ese corazón receptivo, pero es necesario que nosotros anhelemos recibir esa palabra. Amén. Entonces lo primero, recibir, anhelar, ser receptivos a la palabra. Lo segundo, dice, y atesorar. La recomendación que le da es recibir y atesorar mi palabra, mis mandamientos. Hermanos, ¿qué es atesorar la palabra? ¿Qué es atesorar los mandamientos del Señor? Es que la palabra del Señor sea tu mayor tesoro. Hermanos, vos y yo, ustedes y yo necesitamos lograr algo en nuestra vida. Y es que la palabra del Señor sea nuestro mayor tesoro, por encima de cualquier tesoro de esta tierra. Que la palabra del Señor sea el mayor tesoro en tu vida por encima de cosas o personas. Que la palabra de Dios sea tu mayor tesoro. Hermanos, para recibir las recompensas del Señor, el favor del Señor, para caminar un camino recto, que luego vamos a ver que el Señor promete para los que le buscan, necesitamos atesorar los mandamientos de Dios. Miren, les voy a decir por qué. Indudablemente, cuando un hijo de Dios atesora los mandatos del Señor, los principios bíblicos, cuando un creyente atesora lo que Dios dice por encima de cualquier otro pensamiento y lo pone en el centro de su corazón, esa vida indudablemente va a prosperar. Va a tener el favor de Dios. Imagínense, si atesoramos todos los mandamientos del Señor en cuanto, por ejemplo, a la familia, y cada uno de nosotros, padres, hijos, esposos, esposas, y todos seguimos el curso correcto de seguir los mandamientos de la Biblia, ¿cómo va a ser esa familia? Puede atravesar pruebas. Mientras está en este mundo va a atravesarlas, claro que sí, porque está en un mundo caído. Pero va a tener la bendición del Señor. Y va a ser una familia que estará en paz. ¿O no? Porque Dios no se equivoca en los mandatos. Los mandatos, hermanos, el ser humano tiene la idea que los mandatos de Dios son para someter al ser humano y hacerlo sufrir. Pero es todo lo contrario. Los mandatos del Señor son para el bien de los seres humanos.
Y si los seres humanos atesoran la palabra, viven en plenitud. Tienen el favor del Señor. Entonces, lo primero, recibir la palabra, ser receptivo. Lo segundo, atesorar la palabra, atesorar sus mandamientos. Y quiero decir algo más en cuanto a atesorar los mandamientos. Miren, hermanos, el mundo es, la sociedad es muy seductora en cuanto a dar algunas explicaciones con principios completamente contrarios a los principios bíblicos. Y a veces parecen presentadas con muy buenos argumentos. Miren, hermanos, por lo menos en los 20 y pico de años que tengo en caminar con el Señor, nunca escuché argumentos más sólidos que los del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces estamos tentados a dejar a un costado los tesoros de la Biblia o dejar de atesorar los principios bíblicos por el simple hecho de permitir que o no dejar que el mundo nos relegue por seguir estos principios. Entonces quizás negociamos algún principio, negociamos algún valor, negociamos algún mandamiento del Señor para encajar en un mundo en el que, quiero decirte, hermano, si atesoras los principios bíblicos, no vas a encajar en este mundo. No vas a encajar. En un mundo que desprecia la familia, no vamos a encajar. En un mundo que desprecia la vida, incluso la vida de alguien que ni siquiera todavía ha salido del vientre de su madre, no podemos encajar. Claro que vamos a recibir el rechazo, pero tenemos que seguir atesorando los mandamientos del Señor. Y que si nos tienen que rechazar, nos rechacen. Pero es necesario, por eso es un mandamiento, atesorar mis mandamientos. Por eso es un mandato, porque es una decisión nuestra. Amén. Atesorarlo en el corazón. Versículo 2. Entonces, ser receptivos, atesorar la palabra. Tercero, da oído a la sabiduría. Hermanos, necesitamos disponer nuestro oído. ¿Cuál es la fuente de toda sabiduría, dijimos? La palabra. Aquí está toda la revelación de Dios. Aquí está la fuente de la sabiduría que vos y yo necesitamos para vivir. Aquí está todo. Está todo aquí. Dios lo ha revelado. Ahora, para recibir las recompensas y el favor del Señor, necesitamos oírla. Amén. Si no oímos la palabra, y oír, ustedes saben, es leer la palabra. Escuchar la palabra predicada, por supuesto. Es dar oído, oír al Señor. ¿Y saben qué implica ese dar oído a la sabiduría? Hermanos, necesitamos, para oír con claridad la sabiduría del Señor, bajar el volumen de otras pseudo sabidurías. Primero, ¿cuál es una sabiduría que muchas veces se va a oponer a la sabiduría del Señor? Mi propia sabiduría. De hecho, el libro de Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Eso implica, no te apoyes en tu propio conocimiento. Amén. Necesitas confiar en el Señor. Necesitamos oír a Dios por encima de todas las voces. Entonces, consejo, si vas a tomar decisiones en tu vida, da oído a la sabiduría de Dios por encima de cualquier otra sabiduría de este mundo. Lo tercero, porque no alcanza con el oído. Noten luego lo que dice el versículo 2 también. Inclina tu corazón al entendimiento. Hermanos, la palabra no puede quedar solo aquí. La palabra debe llegar aquí para que surta efecto. Si la palabra solo queda aquí, es como mi madre me decía, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? El consejo. Ahora, pero cuando el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, viene al oído y del oído se atesora en el corazón, produce fruto. Produce fruto, nos hace sabios. Amén. Ahora, para eso, noten que la palabra que utiliza es inclinar tu corazón. ¿Saben qué implica inclinar el corazón? Humillarse. Reconocer que nuestras ideas, nuestras sabidurías son limitadas, pero las de Dios son ilimitadas. Amén. Y que le necesitamos. Y eso es morir. Eso es morir. Es decir, no voy a tomar la decisión en base a mi propia sabiduría, sino más bien voy a inclinar mi corazón a la sabiduría del Señor. Voy a inclinar mi corazón al entendimiento que solo Dios puede darme. Y voy a tomar las decisiones según lo que Dios diga
y no lo que mi carne quiera. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. Todos aquí sabemos seguramente, porque lo vivimos de esa forma, hay una oposición entre tu carne y la sabiduría de Dios. Porque muchas veces tomamos decisiones que ni siquiera son apoyadas en nuestra propia sabiduría. Están apoyadas en nuestros propios, más que sabiduría, sentimientos. En nuestra propia carne, en lo que deseamos, en lo que nos parece bueno. Pero lo que muchas veces nos parece bueno termina siendo catastrófico. ¿O no? Cosas que al principio parecían, wow, qué lindas, qué agradables van a ser estas cosas que voy a hacer por delante, después te trajeron grandes dolores de cabeza, porque fueron decisiones tomadas ni siquiera en tu sabiduría, sino en tu carne. Pero necesitamos inclinar nuestro corazón al entendimiento del Señor. Eso es humillarnos, y humillarnos es morir a la carne. Es decir, no, aunque me parezca a mí agradable, aunque me parezca tentador, aunque me vaya a causar placer por un momento, voy a descansar en la sabiduría del Señor, me voy a humillar a Él y voy a tomar la decisión y voy a moverme por la fe en la sabiduría del Señor. Amén. Entonces, receptivos, atesorando y siendo receptivos de la palabra. Tercero, dando oído a la sabiduría del Señor, inclinando nuestro corazón a su entendimiento. Versículo 3. Luego vamos a ver dos cosas más aquí. Versículo 3. Porque si clamas a la inteligencia, hermanos, necesitamos clamar al Señor. La palabra inteligencia que está aquí se podría traducir también entendimiento. O sea, viene refiriéndose al entendimiento en el Señor. No habla de la inteligencia, por ejemplo, porque uno puede ser inteligente para las matemáticas. ¿Cuántos hay aquí inteligentes para las matemáticas? Bueno, algunos, muy poquitos. Podemos ser inteligentes para algunas otras cosas, pero no es a la inteligencia a la que se refiere aquí. Proverbios habla del entendimiento en el Señor, habla de sabiduría. Entonces, versículo 3. Necesitamos clamar por entendimiento. Y es lo que estamos haciendo esta semana. Amén. Clamando al Señor por entendimiento. Noten, la Biblia nos llama a eso. A clamar al Señor. Quiero entender más. Quiero conocerte más. Necesito ser más sabio. Necesito tu sabiduría. Amén. Y yo oraba estos días así, en mis oraciones, y le decía, Señor, necesito ser así, porque cada día me doy cuenta lo confundido que estoy en muchas circunstancias. Y yo no sé si les pasa, pero hay un montón de circunstancias en las que no sé qué hacer. Y necesito el entendimiento del Señor. Porque sé que si tomo decisiones basadas solo en mi sabiduría o algo que es peor, como dije antes, en el impulso de mi carne, me voy a equivocar. Y probablemente me traiga dolor a mí y quizás traiga dolor a otras personas a mi alrededor. Entonces necesitamos clamar al Señor por entender más, por tener un mayor entendimiento. Y Dios no va a negarnos eso. De hecho, la palabra nos dice que clamemos por eso. Amén. Si el Señor nos dice que clamemos por eso, es porque Él quiere darnos eso. En el versículo 3 también dice, luego, voy a leerlo todo completo, dice, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Hermanos, necesitamos clamar, pero no puede ser una oración, Señor, dame entendimiento. No, recuerden la palabra al comienzo, dice atesorar, un mayor tesoro. Buscar, ahora vamos a ver cómo nos incita a buscar esa sabiduría. Tiene que ser una meta. Recuerden, ¿cuál es la meta para este año principal? Ser más como el Señor. Amén. Pero debe ser un anhelo profundo. Noten, clamar, alzar la voz por inteligencia, por entendimiento. Tiene que ser una búsqueda a voz en alto delante del Señor. Que el Señor pueda ver en nosotros un corazón que verdaderamente anhela eso. Y claro, no está radicado en los gritos, porque gritemos más, el Señor nos lo va a dar. Habla de una actitud del corazón. Amén. Es la actitud del corazón. Señor, lo anhelo con todo mi corazón. Necesito entendimiento, por favor.
un buen padre, una buena madre, un buen pastor que le toca presidir una iglesia o apacentar la grey del Señor, la iglesia del Señor. Debe clamar con mucho anhelo en el corazón al Señor por sabiduría, por entendimiento, por inteligencia. Debe ser una oración periódica, diaria, diría de horas tras horas delante del Señor. Porque ustedes coincidirán conmigo, no es fácil ser padre, ¿o no? O ser madre. O llevar adelante tantas responsabilidades que van surgiendo en la vida. Y ni hablar cuando las responsabilidades son personas. Amén. Necesitamos clamar al Señor. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, pues son varios los puntos rápidos. Ser receptivos a la palabra, atesorar sus mandamientos, dar oído a la sabiduría, inclinar el corazón al entendimiento, clamar por inteligencia, alzar la voz por entendimiento. Versículo 4. ¿Cómo debemos buscarla? Aquí nos va a presentar la palabra cómo debemos buscar esa sabiduría, ese entendimiento. Dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Hermanos, leo este pasaje y me motiva ahora mismo a abrir la palabra y a clamar al Señor por sabiduría, por entendimiento y a buscar ese entendimiento en la palabra del Señor con un anhelo tan profundo. Quiero encontrar eso. Y yo no sé cuántos vieron alguna vez cómo se busca o cómo se buscaba miles de años atrás la plata. Hoy obviamente hay la minería y todo eso, está todo industrializado con máquinas, pero la búsqueda manual de la plata implicaba mucho trabajo, mucha entrega. Amén. Mucha entrega, mucha dedicación. Lo que, perdón. Lo que quiero decirte, necesitas buscarla como la plata, procurarla como tesoros escondidos. Hermano, el creyente debe anhelar la revelación de Dios. Que no les quede escondido nada. Señor, quiero conocerlo todo. Aunque no me alcance la vida para conocerlo todo. Tengo que anhelarlo y buscarlo así. Eso demanda trabajo, entrega, dedicación, esfuerzo, prioridades. Pero es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Si la buscas como la plata y la procurás como tesoros escondidos. Y el versículo 5 nos da la promesa y la bendición de esas acciones. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Hermanos, el mayor conocimiento que puede tener una persona para que sea una persona plena, una persona próspera. Y cuando hablo de próspera, no estoy hablando de que sea multimillonaria, ¿no? Pues se predica mucho esto. Prosperidad es otra cosa. Es una prosperidad integral del Señor, ¿no? Estar en plenitud con Él. Pero bueno, una persona bendecida, próspera, con el favor del Señor, es aquella que está caminando en el conocimiento del Señor. Le conoce cada vez más. Entonces dice, entonces entenderás el temor del Señor. Que dice entonces el capítulo 1 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, poniendo en práctica estas acciones y clamando al Señor, el Señor nos asegura, porque esto es completamente seguro. ¿Cuántos saben que el Señor cumple sus promesas? El Señor no falla ninguna de sus promesas. Los seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Y la promesa es, entonces vas a entender el temor de Dios. Y descubrirás el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, quiero leer rápidamente algunos pasajes para luego ir a varias recompensas que hay detrás de esto. Versículo 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuál es la boca de Dios para nosotros? Aquí Dios está hablando todo el día. Siempre digo, a mí Dios, alguien me dice, a mí Dios no me habla. Está al alcance de abrir tu Biblia para que Dios te hable.
Dios te va a hablar, te va a hablar. Si abrís tu Biblia, Dios te va a hablar. Este es un libro vivo. Amén. Versículo 7. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Entonces, versículo 7. El Señor reserva la prosperidad para los rectos. ¿Quiénes son los rectos? ¿Por qué rectos? Porque caminan según su palabra. Van en un camino de rectitud. Los que van según, recuerden el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Bueno, ese es el resultado. Amén. Versículo 7. Él reserva la prosperidad para los rectos. Entonces, prosperidad. Segundo, y es escudo para los que andan en integridad. La palabra que promueve en el creyente. El guardar, el atesorar los mandamientos del Señor, ¿cómo te hace vivir? De una forma íntegra. Si atesoras los mandamientos del Señor en tu corazón, vas a vivir en integridad. Y aun cuando dañes tu integridad a causa de haber caído en el pecado, de haber fallado a Dios, tu integridad es tan importante para tu vida delante del Señor. Agradar al Señor es, sin dudas, es tu prioridad. Vas a correr a sus pies, vas a inclinar tu corazón y te vas a humillar delante de Él. Y vas a recibir su perdón, porque querés vivir en integridad. Y Él será tu protección. Entonces, prosperidad para los rectos, escudo, o sea, protección para los que andan en integridad. Versículo 8, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Quiénes son sus santos? La iglesia. Amén. ¿Ustedes son santos o no? Amén. Amén. Somos santificados por el Señor, somos los santos. Es la iglesia de Jesucristo. Los santos, a pesar de nuestras fallas, el Señor nos santificó para Él. Amén. Somos sus santos, somos su iglesia. Y Él nos preserva en el camino. Amén. El Señor, ¿qué es que nos va preservando? Él nos sostiene en el camino. Él nos preserva dentro del camino correcto. Amén. Es obra del Señor. Pero más, noten todas las maravillas que hay aquí bien rápido. Entonces discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Hermanos, quiero animarles a que le pidan a Dios esto. Y es discernimiento. Necesitamos saber discernir. Hay un discernimiento que viene dentro de esa gracia común que el Señor da a toda la humanidad. Miren, no voy a extenderme en esto, pero a modo de ejemplo. ¿Cómo vamos adquiriendo entendimiento humano? Hablo, no bíblico, no de Dios, sino el entendimiento humano. El Señor le ha dado al hombre, por eso digo que es una gracia común del Señor, le ha dado al hombre la capacidad de ir almacenando experiencias, ¿no? Hice tal cosa, no sé, toqué la pava mientras estaba en el fuego y me quemé. No lo voy a volver a tocar. ¿Amén? Entonces uno va adquiriendo experiencias en su vida. Y eso le va dando un discernimiento. Ese discernimiento en base a la experiencia te va dando la capacidad de elegir, ¿o no? Hay un discernimiento natural ya en el corazón del hombre, aunque no abra su Biblia en toda la vida o no presta atención a la palabra del Señor, es que el hombre sabe por discernimiento natural, eso que el Señor ya ha dado en su corazón, que matar está mal, que mentir está mal, porque es falso lo que hace. Cito algunos ejemplos. Entonces, hay un discernimiento natural, hay un discernimiento que el ser humano va adquiriendo en experiencias. Hice tal cosa, resultó de esta manera, lo seguiré haciendo, no lo seguiré haciendo. Confié en tal persona, esa persona me dañó, no voy a seguir confiando. Entonces discierno que ya no voy a poner la confianza en esa persona, lo voy a poner en otra. Cosas que el ser humano va haciendo en su vida. Amén. Discernimiento. Ahora, el creyente ya no puede vivir solo con ese discernimiento. Porque el Señor le está ofreciendo un discernimiento muy amplio, mayor, y es el discernimiento que solo Dios puede dar. Y que el Señor tiene reservado para su pueblo. Amén. Que es el discernimiento en el Espíritu. Es el discernimiento que trae el Espíritu Santo al creyente. Es esa voz en tu corazón que te dice, aunque todavía quizás no tuviste una experiencia con eso,
y no tenés vos una idea acabada y resuelta sobre ese tema, pero en tu corazón el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Va a dañar tu relación con el Señor, te va a traer consecuencias, no lo hagas. Es un discernimiento que viene exclusivamente por el Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora, el Señor nos dice que si buscamos como la plata, si atesoramos la sabiduría de Dios como el tesoro más preciado y lo buscamos como esos tesoros, el Señor nos va a dar esa sabiduría. Y dentro de esa sabiduría está el discernimiento para la justicia, el juicio, la equidad y todo buen sendero. Hermanos, el creyente que camina con el Señor y clama al Señor por sabiduría, que aprovecho a añadirlo, dice la palabra que el Señor al que se lo pide se lo da en abundancia y sin reproche en el libro de Santiago. Lo que quiero decirles es que el Señor, dentro del paquete de sabiduría y de entendimiento, está el discernimiento. La capacidad de discernir. Y el discernimiento, hermano, hermana, quiero decirte, te va a ahorrar muchos problemas. El saber discernir según la sabiduría de Dios y tomar decisiones con discernimiento te van a ayudar a tomar muy buenas decisiones y te van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Amén. Pero no solo eso, sino que vas a tener un entendimiento, un discernimiento espiritual para discernir en la palabra, para discernir lo que Dios me está hablando, para discernir, por ejemplo, lo que está predicando el predicador. Necesitar la sabiduría de Dios, que es por la fuente de la palabra. La Biblia nos dice que debemos examinar lo que escuchamos. Para eso es necesario discernimiento. Si el que me está predicando es un falso maestro, es un falso profeta, debo discernirlo según la palabra. Y para eso necesito la sabiduría de Dios, no mi sabiduría. Pero mucha gente en su propia sabiduría, sin discernimiento, juzga. ¡Qué gran predicador! Y simplemente se enamoró de un carisma, pero no de la palabra. O juzgó a un predicador y dijo, no, qué terrible lo que dice ese hombre. Y ese hombre estaba hablando palabra de Dios. Pero ¿qué faltó ahí? Discernimiento espiritual. Y es el que solo el Señor puede darnos y nos promete. Entonces, discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Versículo 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Hermanos, esa búsqueda va a traer algo. La sabiduría no va a ser intelectual, noten, entrará en el corazón. Esa sabiduría no va a ser solo intelectual, va a ser una sabiduría intelectual, espiritual, supera el entendimiento intelectual. Amén. Entra al corazón, va a ese lugar inescrutable del ser humano. Solo Dios puede poner sabiduría a ese nivel tan amplio. Un libro de cualquier escritor o filósofo de esta tierra, por más sabio, inteligente, terrenalmente hablando sea, puede darte conocimiento y sabiduría terrenal. Va a entrar hasta tu nivel intelectual, pero no va a entrar a la sabiduría de tu corazón. La sabiduría que entra al corazón solo es la de Dios, porque el único que tiene acceso a ese lugar es Dios y nadie más lo tiene. Entonces, lo primero, el Señor hará entrar sabiduría en nuestro corazón y el conocimiento se va a convertir en algo agradable para nosotros. Y miren, hermanos, entre otras muchas cosas que uno puede darle gracias a Dios, sin dudas, es cuando uno se maravilla de esa sabiduría que el Señor ha puesto en la vida del creyente. Yo no sé si les pasó, como dije antes, pero a mí me pasó, de muchas veces sentarme delante de alguien y que me plantee un consejo. Y yo mismo sorprenderme de cómo el Espíritu Santo me va llevando por las Escrituras para aconsejar a esa persona y en medio de que uno va aconsejando según la palabra, yo mismo dentro mío me voy sorprendiendo porque digo, esto no es mío, no estaba en mi capacidad eso. No era algo que, yo no tengo esa capacidad. Es solamente algo que Dios ha traído al corazón. Es su obra, es Él, no soy yo. Y si Él se separara, si Él quitara su Espíritu Santo de mi vida, no lo tendría. No se trata de mí. Es que Él hizo entrar sabiduría al corazón del creyente, pero además
Una vez que eso entra al corazón del creyente, se convierte en algo agradable para el creyente. Esa es una fuente de gozo para el creyente, esa sabiduría, porque no estaba en él. Y no la adquirió yendo a la universidad. Y con esto no digo no vayan a la universidad, estudien en la universidad. Digo que es otro tipo de sabiduría. Esa sabiduría solo Dios la puede traer en la comunión, en el conocimiento de Dios. Y aquí quiero ir. Versículo 11, perdón. La discreción velará sobre ti. Y noten esto. El entendimiento te protegerá. En la versión que yo tengo aquí dice, aquí está, versículo 11, te protegerá, coma. Y va a haber una lista de cosas. Y este es el cierre del mensaje. Una lista de cosas de las que el Señor nos protege, a los que somos receptivos a su palabra, la atesoramos sus mandamientos, la buscamos como al oro su sabiduría, como a la plata. El entendimiento te protegerá, y vamos a una lista rápida, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. Amén. Hermanos, el creyente que ha recibido la sabiduría de Dios, el conocimiento, el entendimiento de Dios, que siente como algo grato en su alma, en su interior, la sabiduría del Señor, el Señor le ha dado ese discernimiento para no caer en la trampa en un mundo, en una generación perversa, caída. Hermanos, quiero cerrar el mensaje diciéndoles esto. Cuidado, porque si no tenés discernimiento, cualquiera, sin que te des cuenta, te agarra de la nariz y te lleva por un camino de perversidad. Y cuidado porque no te alcanza que vos seas inteligente para no caer en la trampa. Porque seamos sinceros, muchos de nosotros nos creíamos inteligentes y nos engañaron. Y caímos en la perversidad de alguien en algún momento de nuestra vida. Hermanos, necesitamos la sabiduría del Señor para ser preservados, para ser cuidados, protegidos. El Señor en el entendimiento, y vuelvo a decir, esta semana te animo, hermano, como iglesia todos estamos orando en la misma dirección. Señor, danos un mayor entendimiento, porque el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Vas a saber, hermano, el Espíritu Santo te va a hablar al corazón y vas a saber que estás caminando por un mal camino. Y vas a salir de ahí. Si tomás un camino equivocado, el Señor te lo va a hacer ver y te va a librar de ese camino. Ahora, si no atesoras la palabra, si no, no atesoras sus mandamientos, si no sos receptivo a su palabra, si no inclinas tu corazón humillándote ante Él, necesitando su entendimiento, es muy probable que tomes un mal camino y ni te des cuenta. Y reacciones el día que vuelvas, tengas que volver porque las heridas te lo hicieron ver. Amén. Pero además, no solo nos libra del camino, el versículo dice, nos libra, nos protege del hombre que habla cosas perversas. Y la realidad es que el mundo entero, la sociedad completa habla cosas perversas. Miren, para muestra hace falta un botón. Prendan un rato la televisión hoy. Escuchen las conversaciones. Abran las redes sociales. Van a ver de qué tratan las conversaciones. Y se van a dar cuenta que no está nada equivocado esto. Se hablan cosas perversas, disfrazadas de cosas buenas. Y la Biblia lo anticipa. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Por eso es necesario tener discernimiento. El discernimiento nos protege. Versículo 13. El entendimiento nos protege de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Hermanos, concluyo con esto. Las recompensas, solo 15 versículos, podríamos seguir. Solo 15 versículos para reflexionar hoy. Pongan en una balanza por un momento. ¿Cuántas ventajas hay en nuestra propia sabiduría?
y en la sabiduría de Dios. Hagan la lista de lo que hoy mencionamos. Léanlo luego en su casa. Mediten en todas las recompensas que el Señor atribuye a sus hijos, a los santos, a los que Él preserva, que anhelan, que atesoran su palabra, sus mandamientos. Noten las recompensas y créanme, el Señor las cumple todas. Y pónganla en una balanza y pesen. ¿Qué entendimiento es el que deseo? ¿Cuál es el que anhelo? ¿El de mi corazón? ¿Lo que a mí me parece bien? ¿Es suficiente con mi propia sabiduría? ¿O a veces estoy confundido? ¿Es suficiente con lo que me atrae por la vista, por los sentidos? ¿O necesito tener, como dice aquí, discernimiento para elegir? La pregunta es, ¿tenés la sabiduría suficiente y la capacidad suficiente para poder ver tu mañana? No, ni vos ni yo. Eso solo Dios lo tiene reservado para Él. Él conoce tu mañana. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría para tomar una decisión? Debe ser Dios, porque Él conoce tu mañana. Dios ya tiene en su agenda tu jueves. Es más, tiene tu salida después de esta reunión, de camino a tu casa. El Señor tiene en su soberanía y bajo el control de su mano todo lo de sus hijos. Recuerden lo que leímos recién. Él preserva en el camino a sus santos. Amén. Somos de Él y para Él. Hermanos, cierro diciéndoles, lean luego estos pasajes nuevamente en su casa, mediten. Luego sigue aconsejando a los jóvenes, a varones específicamente, a partir del versículo 16, en cuanto a la mujer también. La Biblia abarca todas las recomendaciones de sabiduría de Dios. Amén. Pero yo lo que quiero decirles es, hermanos, necesitamos leer el versículo 1 para cerrar. Hijo mío, te dice el Señor, me dice el Señor, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. Y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. El entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Gloria sea al Señor por su palabra y sus promesas. Oramos.